Bienvenidos. Hoy analizaremos la complejidad del desarrollo social y económico de México durante el siglo XIX. Y es que cuando estudiamos la teoría sobre el establecimiento de la agenda, tenemos que explorar las prioridades del naciente Estado mexicano que fueron moldeadas por crisis financieras y tensiones políticas tras la independencia. Comencemos con la transición de 1821, que no fue una ruptura absoluta. México enfrentó un desafío titánico de construir una estructura estatal sobre las ruinas de un virreinato. Resulta fundamental observar cómo se mantuvo gran parte de la burocracia y la estructura militar colonial, lo que generó una inercia institucional difícil de superar en los primeros años de vida independiente. Tras el colapso del imperio de Iturbide, se fracasó debido a su incapacidad recaudatoria, y México adoptó el federalismo en la Constitución de 1824. Este cambio representó un giro ontológico en la soberanía, es decir, se pasó de residir en el rey a residir en la nación. Sin embargo, la organización política pasó de una centralización absoluta a una división de poderes con estados autónomos, un modelo inspirado en Estados Unidos que pronto chocaría con la realidad económica del país. El análisis crítico nos revela que el problema central no fue solo la disputa ideológica, sino la parálisis financiera. La guerra devastó sectores estratégicos como la minería y la agricultura. La nueva retórica liberal de igualdad hizo que los impuestos coloniales, como el tributo indígena y el diezmo, fueran incompatibles con la ciudadanía. Pero estos no fueron reemplazados por una base gravable sólida, sino que dejaron al Estado en una vulnerabilidad extrema. En este periodo, el gobierno federal quedó reducido a una dependencia casi parasitaria de dos fuentes, las aduanas y los contingentes estatales. Estos últimos, al ser transferencias a menudo voluntarias, se convirtieron en el talón de Aquiles de la Federación. Cuando los estados dejaban de pagar, el centro colapsaba, evidenciando la fragilidad del pacto fiscal de 1824. El Estado mexicano del siglo XIX era, en esencia, un rehén de su propio ejército. Entre el 50% y el 80% del presupuesto nacional se consumía en el gasto militar. Esta desproporción no respondía únicamente a la defensa nacional, sino a la necesidad política y a los constantes levantamientos internos que amenazaban la estabilidad de los gobiernos en turno. La lucha entre federalistas y centralistas impidió la consolidación de un proyecto de nación coherente. Un paso paradigmático es Yucatán, que se declaró independiente en dos ocasiones debido al abandono y a la desconexión del gobierno central. Esta fragmentación interna fue el preludio de los desastres internacionales que sufría el país al mostrarse debilitado y sin una dirección unificada. La inestabilidad crónica actuó como un imán para las potencias extranjeras, desde los intentos de reconquista española hasta la catastrófica guerra con los Estados Unidos y la intervención francesa. México vivió en un estado de excepción permanente y estos conflictos no solo mutilaron el territorio, sino que hipotecaron el futuro del país mediante una deuda externa impagable. Hacia finales del siglo, la figura de Porfirio Díaz emerge bajo la premisa de pacificadora. El diagnóstico porfirista identificó la fragmentación y el estancamiento como los enemigos a vencer. La solución fue el modelo de crecimiento hacia afuera. Desde el orden se impulsó mediante la centralización del poder y el progreso, y se buscó a través de la inversión extranjera masiva. Para concluir, se observa la cronología del ascenso y consolidación de Díaz desde el Plan de Tuxtepec en 1876 hasta su caída en 1911. Este periodo marcó el fin del caos del siglo XIX, pero sentó las bases de nuevas contradicciones sociales que estallarían en el siglo XX. El costo de la estabilidad fue la democracia y la equidad social.